Vale, bueno, muchas gracias a vosotras, un año más, porque en realidad tiene una explicación lo de los 6 años, y es que para mí también es muy útil, porque siempre traigo trabajo que no está del todo terminado, que no está cerrado bueno, que presentándolo aquí, pues uno obtiene más beneficios que, digamos, que el esfuerzo de traerlo, ¿no? Aunque hay que decir que a medida que van pasando los años, pues cuesta más trabajo preparar cosas porque tenemos mucho más lío y mucho más trabajo también de la universidad o de lo que sea, ¿no? Bueno, voy a dividir la presentación en 4 partes. En la primera voy a explicar la importancia que tiene para nosotros la exploración de pedagogías alternativas en la docencia de proyectos arquitectónicos, que es la asignatura que yo imparto junto a Mireia Luzárraga y Alejandro Muiño en la Universidad de Alicante. Ellos no han podido venir porque, bueno, están en Barcelona y tenían un problema para este día y no han podido venir, pero bueno, es como si estuvieran aquí. De hecho, creo que estarán en el streaming, ¿no? Lo que voy a contar es este programa de curso y sobre todo por qué esta importancia de encontrar otras alternativas a la docencia, ¿no?, en proyectos, ¿no? Y por qué esa lógica finalista, ¿no?, que fija lo construido como una materialización futura y que está además cerrada desde el proyecto como resultado de consideraciones sobre el contexto, sobre los usuarios, sobre la materialidad o la técnica, que es la que prevalece aún. No somos desde luego los únicos que trabajamos con este tipo de alternativas, ni muchísimo menos, pero la que prevalece sería esta otra del proyecto exactamente como proyecto, como algo que se diseña previamente para ser construido en un futuro, ¿no? Y pensamos que debía de ser revisada. Luego me gustaría contar un poco los planteamientos que hemos seguido en este curso, también con la colaboración de Lluís Alexandre. Bueno, se ha centrado en la capacidad de mediación de unos objetos como los juguetes, en las que las cualidades, ¿no?, tan específicas, tan especiales de estos objetos, pues pueden, en nuestra opinión, ayudar a entender cómo se producen las performaciones sociomateriales en las que la arquitectura está involucrada, ¿no? Y en la tercera parte quiero explicar ya un desarrollo un poco más específico y de cómo efectivamente hemos traído el tema de los juguetes, que nos parece a priori demasiado próximo a la arquitectura, al aprendizaje de los proyectos, de la asignatura de proyectos, ¿no? Voy a mostrar parte de los resultados, ¿no? Bueno, a todo esto también pasando brevemente por las posibilidades también que ofrece la ficción, pero bueno, ahora lo veréis en un rato. Todo intentaré que sean 20-25 minutos como mucho para que nos dé tiempo también a hablar un poco al final, ¿no? Bueno, como decía, siempre traigo trabajo a medias, porque el calendario coincide con un poco antes, el calendario de sociología ordinaria un poco antes, básicamente un mes antes de que nosotros terminemos los cursos, ¿no? O que, bueno, el año pasado en realidad fue la Bienal de Corea con Andrés Jaque, pero siempre son cosas que queda poco como para presentarlas. Por tanto, para mí es muy importante, ¿no?, también venir aquí, ¿no? Aunque el encuentro este año, y creo yo, se refiere más a modos de hacer o a dinámicas, ¿no?, que a una cosa como concreta y específica, en realidad nosotros también trabajamos un poco de este modo. Nos ponemos lanzamos el curso y tampoco sabemos muy bien hacia dónde va a llegar, ¿no? De hecho, esto nos crea ciertos problemas también con los estudiantes, obviamente, porque tienes que tener una guía docente, tienes que prever un poco qué es lo que va a ocurrir, ¿no?, dónde va a terminar la cosa. En cambio, en las pedagogías habituales para el proyecto de arquitectura, pues no sucede de esa manera, ¿no? Para quien no conozca el panorama o no de cerca el panorama de las escuelas de arquitectura de España, hay que precisar que la guía docente está orientada hacia el aprendizaje de una serie de materias que se compactan en una guía docente, o en una guía de aprendizaje, ¿no?, en las que aparece pues aquellas materias, aquellos asuntos que son propios y fundamentales para la práctica profesional de la arquitectura, ¿no? Pues la estructura, la construcción, la funcionalidad, los aspectos compositivos, también aspectos sociales, relaciones humanas, sistemas técnicos, etcétera, ¿no? Pero digamos que es un conjunto de saberes que serán muy necesarios, obviamente, esto no es innegable y además deberíamos defenderlo también, pero se compactan en algo que el plan de estudio, bueno, pues quizá en el BOE, tal y como se define el proyecto de fin de carrera, es donde mejor esté definido, ¿no?, para entenderlo. Dice: el ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional, ¿no? Tampoco sabemos muy bien a qué se refiere a naturaleza profesional, pero bueno, luego como sigue, en el que se sinteticen todas las competencias, ¿no?
adquirir tal, ¿no? Y luego dice, determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa. Es decir, un proyecto de arquitectura con sus planos y sus memorias técnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que esto tiene varias consecuencias, dos consecuencias principales, ¿no? Por un lado, que han delimitado los contornos disciplinares reduciéndolos a un único modelo profesional, ¿no? Que ya sabemos que los arquitectos y arquitectas hacen cosas muy distintas que construir edificios, ¿no? Este BOE, ¿no? Digamos, se referiría, en mi opinión, como figura, como una figura canónica, ¿no? A Gary Cooper en esta adaptación del libro de Ayn Rand, ¿no? El manantial, ¿no? Siempre acompañado con una señora que le entiende, que es la única que le entiende, etcétera, etcétera, pero que él lleva adelante todas sus ideas, ¿no? En realidad hay muchos arquitectos que hacen muchas otras cosas, ¿no? Que no solamente construir, ¿no? Por otro lado, además, se han reforzado algunos lugares comunes que son muy discutibles, ¿no? Entre los arquitectos, ¿no? Que además yo creo que es más grave incluso que lo anterior, que dentro de lo que cabe, pues bueno, se puede entender, ¿no? Yo creo que además le subyacen a estos lugares comunes algunas motivaciones ideológicas y, desde luego, en mi opinión, bastante reaccionarias, ¿no? Según este esquema, el arquitecto es un profesional que resuelve problemas de cobijo, de salubridad, de organización, de convivencia, técnicos, estéticos, urbanos, etcétera, y no un agente más que se instala en un debate que es compartido por otros expertos y por no expertos también, ¿no? También, según esa perspectiva, como más oficial, existiría un estándar, que es lo que habitualmente se denomina usuario, que siempre es humano, por cierto, y cuyas necesidades y conductas se plantean como de antemano, ¿no? Como conocidas, como todo estándar, ¿no? No sé si está todavía la exposición de las políticas del GPS, pero ELI, el estudio de arquitectura, planteaba una serie de cuestiones en torno a las medidas, ¿no? A la antropometría de los dummies, ¿no? Para las pruebas de slots. Igual se puede ver todavía, ¿no? Además, es imprescindible la normalización, tanto en el sentido que fija el código técnico, el código normativo, como en el que establece qué es lo normal y qué no es lo normal, ¿no? Lo normal, según el Neufeld, es que las medidas de la cocina se adapten a las medidas de lo que entienden que es la mujer. En nuestro caso sería distinto, porque yo vivo con una mujer que es más grande, más alta que yo, pero en realidad se entiende en términos estadísticos, ¿no? Aunque luego, si se quema a la mujer, pues siempre está Lucas que le ayuda, ¿no? Es decir, una asistencia, ¿no? De esa manera, el arquitecto se propone como un experto, como lo define Stenger, frente a un diplomático, es decir, alguien con autoridad. Es ese tipo que lo tiene todo clarísimo, que se arremanga, que no duda, un poco como sigue siendo esta figura, ¿no? Heroica, un poco de Gary Cooper, que quita toda la cosa clasicoide y tal, y deja su edificio desnudo en lo que él cree. Nosotros reclamábamos un poco la figura del idiota, ¿no? El que también de Stenger, el que se pregunta si es necesario hacer así, si las cosas pueden ser de otra manera, es el que paraliza las certezas, el que trata de ganar tiempo, ¿no? Además, como ocurriría con cualquier otra disciplina, la arquitectura como práctica y como conocimiento en manos de expertos tiene sus propios laboratorios, sus procedimientos, sus lenguajes y sus métodos propios de evaluación, todo ello perfectamente encriptado y no al alcance de cualquiera, ¿no? Hace 2 años vimos este vídeo que yo creo que es magistral, en el que un arquitecto muy conocido, pues ante las quejas de un usuario, de una persona, un residente en uno de los edificios que él había construido, le decía, bueno, pues si no te gusta, hazte arquitecto. Obviamente, esta persona pues no tenía al alcance los recursos necesarios para poder cumplir con la sugerencia que le hacía el arquitecto, ¿no? El arquitecto, además, suele identificar a este sujeto como parte de lo que llama la gente, ¿no? Normalmente, muchas veces aparece, es que la gente no entiende mi tal, es decir, una masa indeterminada de humanos que están ahí para que nosotros le proporcionemos lo que nos han dicho esos saberes que necesita la gente, ¿no? Este texto de aquí es la parte final de una memoria de un proyecto reciente, bastante premiado, que acaba con este tono, ¿no? Un poco derrotista y así lacónico, ¿no? Dice, bueno, igual estos proyectos, que no le ha salido bien la cosa, ¿no? Y como que no ha tenido mucho éxito entre la gente, su proyecto, dice, de arquitectos ingenuos que quieren cambiar el mundo y esas cosas, que creen poder educar a la gente
o sea, el arquitecto educar a la gente y hacer que vivan como ellos han decidido, el arquitecto ha decidido cómo viva la gente, ofreciéndoles posibilidades de uso del espacio que nadie demanda. La gente quiere meterse en su agujero, que nadie lo vea y no ver a nadie, y así poder disfrutar sin interrupciones del reality favorito, que eso sí tienen los pies en la tierra, ¿no? ¿Qué tiene de malo, por cierto, estando en ordinarias, que la gente vea los realities? Pues que aprendimos a verlo viniendo aquí, ¿no? Nosotros queremos combatir esos lugares comunes también desde el espacio docente. Pensamos que la práctica de la arquitectura debe invertir sus procedimientos y, en consecuencia, también lo debemos hacer nosotros cuando enseñamos, ¿no?, a practicar la arquitectura, ¿no? Yo creo que es necesario dotarnos primero de unos recursos parlamentarios que nos permitan dar voz a todos los participantes, tanto los que sean humanos como los que no son humanos, todos aquellos involucrados en los ensamblajes en los que intervenimos, ¿no? Digamos que no solamente por razones obvias relacionadas con la consideración moral de los animales no humanos, también en el caso de no humanos animales, sino también para entender cuáles son las políticas que organizan el colectivo en el que estamos entrando a intervenir, ¿no? Esta es una imagen, algunas imágenes de Disturbing Noise de una página web, en realidad, un trabajo de Enchantesc, se llama, ¿no?, en el que, bueno, proponen alternativas de uso al cuarto, bueno, al armario de la plancha, ¿no? El de arriba sería el Neufer, como podéis imaginar, y los demás son propuestas que hacen ellos, ¿no? Por eso proponemos una metodología que, en primer lugar, reconozca los ensamblajes, que los describa a partir de metodologías seguramente no específicamente arquitectónicas, como puede ser la etnografía o la observación participante o la atención al ordinario, etcétera, y que haga visibles sus posibles evoluciones, sus conflictos, sus controversias, ¿no? Este es un esquema de un curso anterior que hice con Nerea Calvillo sobre infraestructuras de los cuidados, ¿no?, sobre los cuidados dentro de un circo ambulante, ¿no? Para afrontar eso decidimos un poco, pues, lanzarnos sin saber qué va a pasar y trabajar de otra manera, ¿no? En lugar de plantear a los estudiantes un determinado escenario que debe ser intervenido arquitectónicamente, como, pues, la restauración de un paisaje, la revalorización de un barrio, la dotación de unas condiciones materiales para participar o la domesticidad de un determinado grupo social, lo que les proponemos es que se familiaricen primero, en la primera parte del curso, digamos, en el primer cuatrimestre, con todos estos conceptos, seleccionando una realidad o algo muy concreto que podemos estudiar muy directamente, muy cercana, puede ser muy cercana a Alicante o a Murcia, la zona donde vivimos nosotros, y que puedan conocer de cerca, ¿no?, como por ejemplo, pues, unas comunidades zero waste, etcétera. Es decir, localizando primero un elemento de entrada, esto es un poco homenaje al Sexenio, porque hay imágenes de varias de las presentaciones que he traído, ¿no? Digamos, un elemento de entrada, algo que sea muy concreto, a fin de estudiar siempre, en realidad, más o menos las mismas cosas, ¿no? Las agencias, las redes y cadenas de asociaciones tecnomateriales, las laboratorizaciones, las interescalaridades, la translocalidad, los colectivos híbridos, los reconocimientos de derechos desde una perspectiva no antropocéntrica, formas de resistencia, capacidad resiliente, ecología, sociomateriales, tecnociencia, reversibilidad, principios de precaución, bueno, todas estas cosas que en realidad forman parte de una agenda que no es solamente nuestra, Andreja, que lleva años trabajando en ellas, y luego, pues, mucha gente lo ha seguido desarrollando, también Nerea, también Uriel Fogué y Eli, y mucha más gente que seguramente, pues, conocéis, ¿no? Bueno, pues este año decidimos que ese punto de entrada fueran los juguetes, ¿no? El año anterior yo había trabajado sobre la manga, el año pasado, bueno, años anteriores, no me acuerdo, sobre la manga, en realidad sobre el veraneo en la manga. Alex y Mira ya habían trabajado sobre las redes de hoteles en Benidorm. 2 años trabajamos sobre resorts o sobre, como decía antes, infraestructuras de cuidado, ¿no? Bueno. Vale, pues voy a empezar a contaros un poco cómo hemos planteado el curso. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Que se me ha parado aquí el reloj? ¿Eh? ¿Solo? Bueno, pues voy a correr. Bueno, aquí viene la cita, ¿no?, que dice Huizinga, que no puede pensarse el juego como una parte de la cultura, ¿no?, sino que en sí mismo es un motor cultural, una condición que está, digamos, en todas las culturas, ¿no? Pero bueno, también nos dábamos cuenta que el acto de jugar no es solo consustancia de la naturaleza humana, y que también los animales juegan, y que incluso podemos pensar, en cierto modo, que también las máquinas juegan, ¿no? Vale.
Jugamos con muchas cosas, que muchas veces no identificamos a priori como juguetes. Un ascensor, una escalera mecánica, como aquí, una puerta automática, un teléfono móvil, un trozo de cuerda, un papel plegado, ¿no? Son juegos que están mediados por dispositivos y tecnología muy variados y son sometidos a usos contingentes y a programas que son inesperados, ¿no? Los juguetes son dispositivos cargados de significados, ideología, doctrina. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque creo que más o menos con las imágenes se entiende, ¿no? Aquí hay discursos sobre colonialidad, racismo, geografía, género, sexualidad, domesticidad, derecho animal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue dividir como en 4 grupos distintos la forma en la que arquitectura y juguetes podían estar relacionados, ¿no? En la primera parte del curso, ya te digo, sin saber muy bien dónde iba a terminar la cosa. En la primera como una representación, encarnando arquitecturas en juguetes de construcción, casas de muñeca, garajes, etc. En la segunda como objetos en sí mismos, ya de una mayor escala, de un mayor tamaño, mejor dicho, en que ya en sí mismos son juguetes, son arquitecturas, ¿no? para el juego, como parques de bolas, laberintos, apartamentos, coches de lujo y este tipo de cosas. Descubrimos también pues, la importancia, ¿no?, que había tenido para la arquitectura que determinados juguetes, ¿no?, como por ejemplo el fenómeno Lego, o el joven arquitecto, los juguetes de construcción, los mecanos, que además son juguetes de una antigua tradición, ¿no? También en la manera en que distintas redes sociomateriales e imaginarios simbólicos se sincronizan en torno al acto de jugar, ¿no? Bueno, como podéis ver un poco en las imágenes, voy a ir saltando porque es que no me va a dar tiempo, ¿no? Debates sobre la industria, sobre la manera en la que los debates de género se incorporan también al juego, etcétera, ¿no? Los controles sanitarios, la fabricación digitalizada, etcétera, ¿no? Bueno, este era nuestro punto de partida para el curso, ¿no? Como decía, dividimos el curso en 2 partes. La parte de la izquierda, como esto lo hice cuando ya habíamos pasado el primer cuatrimestre, vamos un poquito al día, entonces dejamos a la señora con su comba y este sería como todo lo que hemos hecho casi, nos queda como los últimos 20 y tantos días, o 3 clases me parece, la segunda parte, ¿no? Como decía, la primera parte está dedicada a estudiar un objeto que podemos identificar como juguete. Utilizamos distintos formatos como el vídeo, el dibujo, el formato de huevo Kinder, haciendo digamos, encojan un juguete para que quepa dentro de un huevo Kinder, es decir, tienen que encoger sus capacidades políticas, por ejemplo, una serie de categorías, ¿no?, o de cualidades, ¿no? Luego les pedimos que rediseñaran ese juguete para que adquirieran otras propiedades nuevas, ¿no?, que multiplicaran su diversidad, que reconocieran su conflictividad, sus recursos de mercado parlamentario, cómo se introducen, ¿no?, en un determinado contexto en el que el juguete ya existe, ¿no? Este, por ejemplo, sobre las muñecas hinchables, o el de la izquierda sobre las muñecas Bratz, ¿no? En la segunda parte, lo que hemos propuesto es ampliar esas propiedades estudiadas y modificar el juguete, como decía, pero en lugar de... una vez obtenidas esas propiedades, una vez modificado el juguete, todas esas propiedades estudiadas, lo que íbamos a hacer era trasladarlo al campo del diseño y en concreto en la arquitectura, ¿no? En lugar de comenzar por un programa concreto, como decía antes, ¿no?, por un listado de necesidades, lo que hicimos es hacer una descripción ficcional de una comunidad, más o menos, podríamos decir, experimental, y en la que el juego es un elemento muy visible, ¿no? El objetivo es de montar también el lugar común, esta cosa de las ficciones, ¿no?, en arquitectura, al menos, que afirma que todas las comunidades quieren como más o menos lo mismo, ¿no?, una especie como de felicidad compartida, ¿no?, o bienestar compartido, ¿no?, que todas son homogéneas, que son estables, que tienden a pacificarse siempre todas de la misma manera, ¿no? Entonces, para empezar, pedimos a los estudiantes que escribieran ellos primero un cuento, en el que una breve ficción social a partir del juguete que habían interpretado y rediseñado en la primera parte del curso, ¿no? A partir de ahí nosotros trajimos un encargo, que ahora voy a leer 1 o 2 de ellos porque no me va a dar tiempo a más, en el que los juegos están mediados por los objetos que se estudian y se diseñan, ¿no?, ya como arquitectura, ¿no? Utilizaba muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes de Justin Kurland, ¿no?, sobre los circos o los aficionados a la mecánica, el cuidado de los coches, o esta de Larry Sultan, ¿no?, sobre las comunidades de producción de pornos en los años 70 y 80, ¿no?, en el Valle de San Fernando, toda la tradición relacionada con las ecoutopías en los años 60 y 70 que fotografió George Sternfeld, entre otros, o otras comunidades, a lo mejor en las que los proyectos de felicidad aparecen asociados a otras tecnologías y otros urbanismos, ¿no?, y prácticas concretas, ¿no?, como los cruceros, las discotecas o las falsas promesas de energía inagotable y limpia.
o resorts, ¿no? O ejemplos de ocupaciones, ¿no? Como, bueno, a mí me gusta mucho poner la de Clermont-Ferrand porque como fue en el aire de un árbol a otro y por los tejados, pues digamos que para enseñar arquitectura es muy útil, ¿no? Porque esta arquitectura frágil, inestable, se identificaba también con una vida alternativa, digamos, hay unas estéticas, ¿no? de la ocupación que claramente se refieren, se identifican e incluso pues, impulsan unas formas de vida pues, solidarias, ¿no? y de resistencia, ¿no? Bueno, ya voy a terminar. Entonces, a partir de ahí volvimos a las ficciones originales y pedimos a los estudiantes que desarrollaran un proyecto de arquitectura que diera soporte material y que impulsara la composición de esa comunidad experimental la que habían decidido, ¿no? Bueno, que habían decidido entre ellos y nosotros, ¿no? De esta manera, los edificios ya no son solo grandes sistemas técnicos o equipamientos de apoyo para la vida, sino que son en sí mismos y en cierto modo juguetes muy grandes, ¿no? Son dispositivos que forman parte de conjuntos de asociaciones mucho más heterogéneas y complejas de lo que normalmente se considera que es un edificio, al menos en la enseñanza de proyectos, ¿no? del diseño de proyectos. Solamente voy a leer un par de ejemplos, ¿no? Este de aquí, se llama Feriantes. Les decíamos, imaginad que la feria se ha convertido en uno de los pocos espacios de libertad que resisten la homogeneización social. En ella se dan cita a todo tipo de sujetos inadaptados y resistentes. Diseñad un asentamiento permanente en un solar de la ciudad de Alicante que aloje a esta comunidad disidente que, mediante la invitación al juego y al disfrute, promocione e impulse un mundo alternativo contaminando al resto de la ciudad con sus formas de vida radicales y desinhibidas. Las referencias, pues les damos unas referencias muy concretas, en este caso eran las de Kurland, por ejemplo, ¿no? En realidad no lo hicieron en un solar, se fueron en medio del mar, es flotante, no nos ha hecho mucho caso, pero también se lo hemos celebrado, ¿no? También hay mucha atención a aspectos muy concretos del diseño arquitectónico, hay estructuras, están sin acabar, o sea, faltan todas las estructuras de la montaña rusa, faltan los elementos que dan realmente flotabilidad, etcétera, ¿no? Este quizás se haya concretado a mano con esta estructura espacial, ¿no? Este se llama Marina Mosquito. Dice, las poblaciones de mosquito tigre han crecido de manera exponencial en la ciudad de Alicante y se han convertido en un gravísimo problema de salud pública, que ha obligado a los responsables a tomar medidas de segregación entre insectos y el resto de habitantes de la ciudad, creando zonas de seguridad libre de mosquitos mediante grandes intervenciones arquitectónicas que se han convertido en ecosistemas independientes para cada comunidad, ¿no? De manera que diseña una arquitectura que impulse correcciones al empobrecimiento que ha sufrido la textura urbana con este tipo de segregaciones, ¿no? Y que, bueno, siempre teniendo en cuenta que se trata de un lugar de juego, ¿no? Y este es el último, es el República Millennial. Los títulos son de los estudiantes, ¿no? Y también los encargos proceden de los cuentos que ellos escribieron al principio, ¿no? De sus ficciones. Un grupo numeroso de personas menores de 25 años instalado en un edificio abandonado de Alicante para organizar una sociedad liberada de los estigmas que han recibido durante mucho tiempo. Hartos de ser considerados ninis consumistas, despolitizados y hartos de verse imposibilitados para el acceso al mercado laboral y a su plena ciudadanía, estas personas se han rebelado y se han fugado de casa para constituir una comunidad desde la que reclamar su derecho a experimentar sus formas de vida y sus ciudadanías lúdicas y sin prejuicios, ¿no? Bueno, hay referencias pues, al cine tipo pues, de Lindsay Anderson y al cine a Jean Vigo, el Ferm Conducta, este cine bueno, sobre la rebelión de las juventudes, ¿no? Tampoco nos hicieron caso y no es un edificio ocupado, han hecho uno nuevo en medio del puerto, pero bueno. Bueno, ya está. Esto es un poco el final previsible. Estas son las imágenes del año pasado, porque es un poco que todavía queda mucha carga. Las maquetas de momento son muy digamos, como muy sintéticas, ¿no? Es decir, no les atraviesa la vida, no hay todavía elementos que puedan hacer pensar que van a ser ocupadas, que van a ser utilizadas, pero bueno, todo esto está ahora en marcha. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos gente de tradición, así que ya llevamos 15 minutos de retraso, pero aún así, comentarios, preguntas. Sí, tú quedas bien, queda bien. Pues yo te voy a hacer una. Claro. Y
si te toca a esta gente que no sabe hacer maquetas, ¿qué hace? Y si hay gente que no sabe hacer maquetas, quiero decir, ¿hay algún problema de gente que te diga, pues yo no ficciono? ¿Hay resistencia o...? Bueno, en realidad no solamente hacemos las maquetas, ¿no? Hacemos, como he dicho, los vídeos, hemos hecho bastante dibujo. Si alguien se niega a hacer maquetas y se va a negar a hacer maquetas durante toda su vida como arquitecto, pues no lo va a tener fácil, pero tampoco pasa nada. Le decimos, no haga maqueta, dibújalo, ¿no? O sea, o haz un vídeo, pero en principio no se ha dado el caso, ¿eh? O sea que... Repregunto que lo he dicho fatal. Lo que quiero decir es, cuando lo ponía, pues yo pensaba en mis propias clases y lo que me molaría hacer esas cosas, pero pienso en las resistencias que también puede tener una gente que tiene muchas más asignaturas, que tiene otro montón de cosas que hacer. No sé si en lo afectivo la gente se enrola o qué pasa. Sí, bueno, eso es bastante sorprendente, porque cada vez la carga que tienen docente y también la carga de trabajo en casa es mayor. Una cosa que hacemos es utilizar, nosotros tenemos una asignatura con 4 horas de clase en el primer cuatrimestre y 6 en el segundo, o sea, con bastantes horas de clase. Entonces, lo que hacemos es trabajar mucho en clase, utilizar mucho la clase como un taller, de manera que gran parte del trabajo, de hecho estas máquinas son muy grandes y están en la universidad. Otra cosa que he conseguido, gracias también a la universidad negociándolo, es que nos dejen un aula para tener la maqueta, que no se la tengan que llevar y traer cada día y que puedan entrar a cualquier hora dentro del horario de apertura de la universidad, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Pues incluso podemos pedir si quieren quedarse trabajando por la noche o incluso el fin de semana, ¿no? Pero no lo ha pedido nadie. Vale, entonces en ese sentido está bastante... Pues muchas gracias por la presentación, Miguel. Yo tenía, una reflexión y una pregunta. No creo que todo el mundo tengamos que ser arquitectos o arquitectas, ya hacemos un montón de cosas en la vida y eso, pero sí que todos tenemos una idea sobre cómo querríamos que fueran nuestras arquitecturas, ¿no? Y la idea de hacerlo a través del juego es súper divertida porque todos sabemos jugar, entonces es una forma de entrar, ¿no? Aunque no sepamos hacer maquetas. Pero la pregunta era, ¿habéis pensado replicar esta experiencia con la gente que hace los PGO? Los planes de ordenación urbanística, o sea, los que trabajan, porque creo que son los más aburridos del mundo, hacen arquitecturas que no sirven para nada, que solo nos molestan y nos impiden formas de vida, entonces quizá habría que enseñarles a jugar, porque no tienen imaginación ninguna. Ya está. Sí, hombre, a ver, yo creo que sería muy difícil porque digamos que es como, en realidad más que los PGO, quizá tendríamos que trabajar con colectivos que estén muy atentos a cómo funcionan y cómo se están redactando, ¿no? Porque, bueno, son, digamos, estudios o oficinas, ¿no?, que lo redactan y son bastante opacos durante el proceso de redacción. Luego sí tienen toda la parte de exposición pública y demás, ¿no? Pero bueno, si habéis estado un poco cerca de alguno de esos procesos, ¿no? Bueno, y en una ciudad grande es muy difícil, ¿no? Pero sí que estaría muy bien, y es una de las cosas que yo creo que es una debilidad del curso, es que trabaja con objetos muy definidos, ¿no? Y esto va un poco en contra de lo que pensamos, porque estamos hablando, por ejemplo, de translocalidad, ¿no? Estamos todo el rato diciendo que, bueno, que un juguete que tú te puedes comprar aquí, pues está teniendo unos determinados efectos, consecuencias, o puede existir en otro lugar de otra manera, etcétera, que está a mucha distancia, pero hay una conexión que no es, digamos, en términos de distancia geográfica ni topología que funciona igual. En cambio, cuando vamos a concretar, acabamos teniendo un objeto, ¿no? Que este es el objeto. De hecho, les pedimos que la maqueta tenga unas medidas mínimas, tampoco nos hacen un super caso, pero más o menos, que es de 1 metro por 1 metro por 1 metro, o sea, como el DHL, que la suma de las 3 dimensiones sume 3 metros, ¿no? Pero claro, eso hace que ellos se limiten y es lógico también por la dificultad para entrar. Luego hay otras que tienen escalas más grandes, o sea, que digamos abarcan más territorio, pero esto yo sé que es algo que tenemos que mejorar, ¿no? Creo que no sabemos cómo. Si a alguien se le ocurre, pues que nos lo diga luego, ¿vale?
sea, se me ocurre a partir de la idea esta de los planes generales, que igual que hacía Santiago Cirujeda, encontraba como espacios, o sea, legalidades para poder intervenir en su fachada. Por ejemplo, hacía una pintada en su fachada, le daban los medios para poder repintarla el ayuntamiento, y esos medios eran un andamio con el que él construía una extensión de su cuarto, ¿no? Y como no le daban plazos, lo que hacía es extendía su cuarto un tiempo, y como supuestamente estaba pintándolo todavía, o repintándolo, entonces utilizar posibles vacíos legales que los planes generales tienen para poder introducir el juego o cosas así, podría ser muy bonito e interesante, ¿no? Jugar como con la legalidad, como con el pedazo de documento de 700 páginas, y entrarle a buscarle aquellos vacíos donde en la zona 3 de residencial, bloque abierto, no sé qué, resulta que se puede hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? Sin que se den cuenta, y no se han dado cuenta aquellos que lo han preparado, ¿no? Muchas gracias, me ha encantado la presentación. Yo tengo una pregunta sobre la cultura del juego que subyace a tu presentación. O sea, me pregunto si acaso, por lo menos a través de las imágenes que nos has mostrado, muchos de los juegos, los parques infantiles, esos juegos modulares, los Mecano, o sea, tanto las estéticas como la materialidad de los juegos están muy asociadas a la historia misma de la arquitectura. Muchos de esos juegos fueron diseñados por arquitectos. Entonces me pregunto qué clase de exploración lúdica podría pedagógicamente llevar a cabo la arquitectura si jugaseis, entre comillas, con otras culturas lúdicas, ¿no? Por ejemplo, con el corro de la patata, o con saltar a la comba, o si incluso si nos vamos más allá, ¿no? O sea, cómo juegan los niños en el Amazonas, ¿no? Jugar a cazar, juegos de mímesis, de cómo cazar jaguares, etc., ¿no? Es decir, si a lo mejor no hay un límite invisible que es el que marca nuestra propia cultura estética y la propia materialidad de nuestros juegos. Darle al botón. Porque son ideas muy útiles para el año que viene, ¿no? Tanto la que tú dices, o sea, la posibilidad de encontrar fisuras, ¿no?, en la normativa que admitan a lo mejor la instalación de objetos muy parecidos a estos, pero pues, no sé, un solar, que no sé qué, o un sitio que ha quedado como marginal y tal. O sea, creo que es muy útil y que ampliaría mucho el alcance del curso, ¿no?, y de la propuesta. En cuanto a lo que dice Alberto, bueno, para mí la dificultad es que necesitamos apoyo. O sea, yo no me siento capaz de entrar a trabajar sobre algo que se hace, hombre, quizá aquí más cercano, pues quizá, porque también voy a los parques infantiles y demás, ¿no? Pero claro, desde luego ir a otras culturas para mí sería un poco atrevido y muy poco prudente, ¿no? Pero estaría genial. Lo que sí que teníamos muy claro, desde que empezamos a pensar en el curso, es que no queríamos trabajar con el juego de la manera en que la arquitectura lo había enfocado. Por ejemplo, los playgrounds, ¿no? O sea, cómo el playground es importante en un barrio que aparezca y demás, ¿no? Sino que queríamos ir a una dimensión un poco mayor, en el sentido que el juego se juega, primero no se juegan solamente los niños, y esto es un poco